Un saludo, mi nombre es Juan Daniel de Rosa y voy a hablar sobre las regulaciones del comercio electrónico. Lo primero es que a lo largo de la historia hemos podido ver cómo la digitalización se ha ido llevando cada vez más la atención de todo el planeta Tierra, hasta tal punto de que la comercialización se ha ido trasladando de manera masiva a los medios digitales. Pues de lo que vamos a estar hablando ahorita sobre ese comercio electrónico. Y pues se han ido dando esas formas de comercializar y de producir bienes y servicios, por lo que nace lo conocido como el e-commerce o comercio electrónico. Entendido realmente como ese comercio electrónico, como la producción, distribución, comercialización, venta o incluso entrega de aquellos bienes o servicios por medios electrónicos. Esto principalmente es de gran importancia debido a que la economía mundial se está basando ahorita mismo en las plataformas virtuales, con el uso de estas herramientas dadas por la cuarta revolución industrial. ¿Y cuáles son estas herramientas dadas por la cuarta revolución industrial? Pues vienen siendo como la inteligencia artificial, la manufactura aditiva, el Internet de las cosas y también el blockchain, como otros más. Y esto no solamente ha ido afectando a los países más desarrollados, o como podríamos llamarlos, los países primermundistas, sino que en nuestro contexto latinoamericano también lo estamos viendo crecer de una manera exponencial. Todo este crecimiento realmente está implicando algo, y es que se está dando un fenómeno que crece cada vez más y que crece desmedidamente y que de alguna u otra forma se está convirtiendo se puede convertir en un catástrofe si no se regula. Y ahí es donde entra la palabra regulación. Porque si estas naciones donde empiezan a aplicar, donde empiezan a implementar esta nueva forma de comercializar de una manera tan grande, pues si no se regula no va a tenerse ese control. Entonces cada vez más los bienes físicos que son distribuidos, vendidos, comercializados, van a ser sustituidos por servicios digitales. Y podemos dar ejemplos como la música online o como las películas, que antes veíamos cómo eran esos discos comprimidos, compactos, que eran metidos en un Blu-ray o en un productor de sonido y que ahorita ya son básicamente reemplazados por las suscripciones que se tienen como en Spotify o Apple Music o YouTube o Netflix, Disney Plus y todas estas plataformas en donde ya han sido sustituidos. Entonces aquí entra algo bien importante, que es la OMC, y la cual es la Organización Mundial del Comercio. ¿Y por qué realmente es importante esta OMC? Porque vamos a estar hablando de ella bastante y esta nos proporciona datos y nos da estas regulaciones también que son importantes. Y como primer dato nos dice que prevé que la participación del comercio electrónico en el comercio mundial pasará de un 21%, como lo fue en el 2016, a un 25% en 2030, en estado de valores brutos. Esto dado en valores brutos, pues de alguna otra forma es impactante ver cómo se estima que va a crecer de esa manera. También nos puede decir que de 2002 a 2012 el tráfico transfronterizo digitalmente pasó de 60% al año y que hacia 2025 se podrá multiplicar por se va a multiplicar por 8 veces el nivel de 2015, que fue en 2015. Todo esto se da gracias a que el valor de los datos que se tienen de la manera virtual y esa importancia que ellos dan y ese poder manejarlos es que se pueden ver estos datos que realmente son impactantes. Y esto ha sido tan impactante de una forma que la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos estima que las ventas del e-commerce han alcanzado 27,7 billones de dólares en 2016, lo que representa el 37%, ojo esto, del PIB global de ese año. Eso es una locura. Y lo interesante es que el 86% de esas transacciones
De ese dato que vimos de los 27,7 billones, fueron transacciones de B2B, quiere decir de business a business, y que el resto fueron de business to consumidor. O sea, quiere decir que entre empresas la gran mayoría fueron esas transacciones y que el resto fueron de empresa a el consumidor, a una persona. Pero bueno, no todo es color de rosa en todos los países, porque podemos hablar de los países primermundistas, pero entonces ¿qué está pasando con los países que no son primermundistas sino tercermundistas? Pues de que no todos tienen esas mismas condiciones ni están preparados para poder competir de manera exitosa en la economía digital, como es el caso de nuestra América Latina. Y es que estas complicaciones se deben a que existen diferentes barreras. ¿Qué es lo que hacen estas barreras? Pues que impiden esa comercialización digital. Y pues vamos a ver cuáles son esas barreras que existen. Pues primero, las fricciones en el entorno que proporciona este comercio electrónico, y que como ejemplo vemos que son las censuras o restricciones de la computación de esos datos. Otra son las restricciones técnicas, que pueden ser esos requisitos de certificaciones que deben tener los comercios electrónicos. También otra barrera pueden ser los requisitos de la localización de datos, que estos se deben limitar a que sean locales. O sea, de que no se prohíban, de que se prohíban el suministro de esos datos a otra parte, a ser llevados al exterior. También podemos ver restricciones de propiedad intelectual. ¿Qué quiere decir esto? Un ejemplo puede ser como no tener pues una protección de derechos de autor. Otra limitante puede ser restricciones del establecimiento, como realmente formar empresas con socios locales. Quiere decir que se limita a que solamente sean locales y no a poder hacerlo con personas extranjeras. También restricciones fiscales, como la discriminación tributaria de ciertos productos online. O también pues empresas estatales y contratación pública como requisitos de contenido nacional o limitantes en la participación de esa contratación pública pero extranjera. Y bueno, todo esto lo que hace es que la introducción de ese comercio electrónico transfronterizo, ¿qué quiere decir transfronterizo? Que no se quede en el mismo país, que no sea un comercio electrónico interno, sino que pase hacia otro país y que también ese comercio electrónico interno, pues la introducción sea mucho más compleja. Y por esta razón es que existen esas regulaciones internacionales, pues que ya existen para que ese comercio electrónico se dé. Entonces vamos a ver cuáles son estas. Y tenemos dos tipos de regulación, y vamos a ver la primera, que es la multilateral. Entonces se ven acuerdos, diferentes acuerdos que los vamos a estar mencionando. El primero es el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercios, que por sus siglas en inglés dice GATT. El segundo, Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, que es el ADPIC. Tercero, Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, AFC. Y el último, Acuerdo sobre Tecnología de la Información, es decir, ATIC. Y es que los acuerdos de esta OMC son considerados tecnológicamente neutrales. ¿Qué quiere decir eso? Que sus disposiciones se aplican independientemente del medio a través del cual se comercian los bienes o los servicios. Y por esta razón sus disposiciones son en principio plenamente aplicables al comercio electrónico. Y los actuales acuerdos de la OMC no logran realmente como capturar las especificidades de los nuevos modelos disruptivos, de los negocios que podemos ver y que han ido surgiendo con las grandes plataformas digitales que realmente tenemos a la disposición. Y puede ser como la inteligencia artificial, la manufactura aditiva y pues el Internet de las cosas, como hemos estado hablando de la revolución industrial 4.0. Pero entonces luego se dieron otros instrumentos multilaterales, hablando de estas disposiciones multilaterales que fueron relevantes para el comercio electrónico transfronterizo y fueron negociados a través de la OMPI, que fue la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Y estos fueron llamados tratados sobre Internet, que tocan temas como los derechos de autor e interpretaciones o ejecuciones, y también fonograma.
y lo que buscaban era adaptar los acuerdos que ya existían a la revolución digital y poder tratar esos desafíos que se presentaban por la distribución de material protegido a lo largo de todo el Internet. Y luego vemos el otro tipo, que son los acuerdos comerciales, pero ahora estamos hablando de los preferenciales. Y es que esos acuerdos de la OMC son básicamente, como ya lo había mencionado, básicamente y tecnológicamente neutrales. Y pues se han creado estos acuerdos que atacan específicamente a capítulos sobre comercios electrónicos. Y es que se ha declarado que de los 362 acuerdos preferenciales que la OMC ha examinado, 217 tratan específicamente, explícitamente de lo relacionado a las tecnologías digitales, es decir, el comercio electrónico. Y existen pues realmente diferentes categorías para estas disposiciones relacionadas a lo específico, a esas tecnologías digitales en los acuerdos comerciales preferenciales. Y vamos a verlas. Que la primera categoría es acceso a los mercados. Y como disposiciones tenemos trato no discriminatorio de los productos digitales, derechos arancelarios sobre los productos digitales, liberalización de los servicios digitales, flujos transfronterizos de datos, localización de instalaciones informáticas, protección del código fuente de los programas informáticos. Siguiente categoría, la reglamentación de las telecomunicaciones. Como disposiciones tenemos marco reglamentario nacional de las telecomunicaciones, acceso a y uso del Internet y también la distribución de los cargos por la interconexión en Internet. La siguiente categoría, marco de la reglamentación nacional de comercio electrónico. Tenemos disposiciones como reglamentación nacional, autenticación y firma electrónicas, protección de los consumidores en línea, protección de la información personal de cada quien y ciberseguridad. También los mensajes comerciales de correo electrónico que no son solicitados. Siguiente categoría, propiedad intelectual en el entorno digital. Tenemos como disposiciones protección de los derechos de autor y derechos conexos en el entorno digital, incluidas las medidas para su observancia, referencia a los tratados de la OMPI sobre Internet, protección de los programas y bases de datos informáticos, también la retransmisión de señal de televisión por Internet, medidas de contrainfractores reincidentes en Internet, medidas tecnológicas de protección, protección de las señales de satélite y cable portadoras de programas, también la protección de marca en el entorno digital, responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet, utilización de programas informáticos por las administraciones públicas. Y siguiente es el gobierno electrónico. Siguiente categoría, donde nos habla de administración de comercio sin papeles, certificación electrónica del origen de los productos comercializados, sistema de gestión aduanera automatizado, uso de procedimientos y comunicaciones electrónicos y también en la contratación pública. Y por última categoría, la cooperación y asistencia técnica, que tiene como disposición la cooperación y asistencia técnica en materia de ciencia, TIC y comercio electrónico. Entonces, realmente en términos estilizados, los Estados Unidos promueven la máxima libertad posible para el comercio electrónico. ¿Y esto qué quiere decir? Que es una posición consistente con el interés a realmente aprovechar y perseverar la posición que ellos tienen ya como ese líder en la economía digital, en ese comercio electrónico, porque sí lo son el líder. Y es que todos estos acuerdos que hemos analizado contienen un artículo sobre cooperación, lo que quiere decir que se listan temas que las partes podrán realmente abordar conjuntamente a un futuro. Entre los temas más mencionados se incluyen el apoyo a las pymes para poder utilizar el comercio electrónico, diversos temas de regulación, que puede ser la protección de la información personal, protección del consumidor en la línea, mensajes electrónicos comerciales no solicitados, seguridad, autenticación en las comunicaciones electrónicas y el gobierno electrónico. Entonces, en caso de América Latina, ya cuando lo vamos a aterrizar en lo que estamos viendo, es que en Latinoamérica la cuestión del comercio electrónico y su participación en él, en cada país, realmente es diferente. Vemos diferentes grupos, o sea, se agrupan y estos tienen diferencias entre sí. Y pues estos grupos los vamos a ver. La primera sería la Alianza del Pacífico, que serían Chile, Colombia, México y Perú.
Luego vemos los países centroamericanos, que está incluido Panamá y la República Dominicana. Y todos ellos, de lo que ya hemos dicho, pues han suscrito a varios acuerdos, principalmente con socios desarrollados y entre sí, que contienen pues capítulos sobre comercio electrónico. Luego vemos Mercosur, que son Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Luego está el Estado Plurinacional de Bolivia, Cuba y Ecuador. Y luego vemos a la República Bolivariana de Venezuela y que también los miembros de la Comunidad del Caribe son CARICOM. Algunos de estos países como Bolivia, Cuba, Paraguay y Venezuela pues realmente no han participado hasta ahorita, hasta la actualidad, en ningún acuerdo comercial o integración económica que pues aborde expresamente el comercio electrónico, mientras que los restantes solo lo han hecho en un acuerdo, cada uno de ellos. Y ahora, hablando con acuerdos con extranjeros, pues específicamente con Estados Unidos, los 6 acuerdos suscritos por países de la región con los Estados Unidos son los que tienen un mayor número de disposiciones sobre comercio electrónico. Pues todos ellos establecen esa prohibición de cobrar los aranceles a los productos digitales que son transmitidos electrónicamente y que la obligación de otorgarles trato nacional y de NMF. Y aunque pase esto, hay una gran diferencia entre esos acuerdos de primera generación. Con Chile, con Colombia y con Perú, con Centroamérica y Panamá, pues que realmente están suscritos entre 2003 y 2007, y el USMCA. Con esa relación con la Unión Europea, que es la que vamos a ver ahora, pues que todos esos acuerdos entre países o agrupaciones de la región de la Unión Europea contienen al menos un artículo relativo al comercio electrónico, excepto el que es el más antiguo, que es suscrito con México en 1997. Y de alguna manera general, los acuerdos con la Unión Europea contienen un menor número de disposiciones sustantivas que aquellos negociados con Estados Unidos. Hablando de la relación de Canadá, en términos generales, esos capítulos sobre el comercio electrónico de los acuerdos que son suscritos por varios países de la región en el Canadá tienen un enfoque similar al de los acuerdos de la Unión Europea. Al igual que estos, se centran de una manera más en los aspectos relacionados con el entorno regulatorio, que esto requiere para el buen funcionamiento del comercio electrónico. Y pues también tenemos relaciones con países de Asia y el Pacífico, que en términos generales los capítulos sobre comercio electrónico de los acuerdos que son suscritos por varios países de la región con el Canadá tienen un enfoque similar a los de los acuerdos con la Unión Europea, al igual que estos se centran en más aspectos relacionados con el entorno regulatorio requerido para el buen funcionamiento del comercio electrónico. Y también hay acuerdos con extranjeros como la Alianza del Pacífico, que algunos países de la región, como los miembros de la Alianza del Pacífico y los países centroamericanos, han suscrito acuerdos que contienen capítulos sobre el comercio electrónico con ciertas economías de Asia y el Pacífico, específicamente Australia, China, la provincia china de Taiwán, la República de Corea y Singapur. Y pues acuerdos interregionales como la Alianza del Pacífico y Centroamérica, que tienen un mecanismo de integración económica regional que muestra un mayor desarrollo normativo del comercio electrónico, es la Alianza del Pacífico. Y Chile, que se acerca al Mercosur, a diferencia de la AP, el Mercosur no cuenta aún con un régimen común sobre el comercio electrónico. Hasta hace pocos años sus miembros tampoco habían participado en ningún acuerdo de terceros que contuviera disciplinas sobre este tema. Y pues realmente, como conclusiones, es que a través de estudios podemos decir que la economía digital se caracteriza por centrarse en las capacidades productivas y las ganancias que pueden generar por países muy específicos y pocos los que tienen el privilegio realmente de contar con grandes mercados internos. Pues realmente lo que estuvimos viendo sobre estas tendencias deben ser motivo de preocupación para América Latina y el Caribe, debido a que tienen pues unas conocidas carencias institucionales y tecnológicas. Esa digitalización puede ser una poderosa herramienta para fomentar la internacionalización de sus pymes. Y de tal forma, los países de esta región deberían buscar la forma de darse posiciones en las negociaciones sobre comercio electrónico que se están iniciando en la OMC. Esto es demasiado importante para poder evitar el resultado de estos límites excesivamente el espacio para la definición de un marco regulatorio regional y para la tributación de las plataformas digitales.
Muchas gracias.